Muy buenas noches. El tema que vamos a desarrollar ahora se denomina hechos contables. Para entender los hechos contables, tenemos que conocer la ecuación patrimonial, que es activo menos pasivo es igual al neto. El hecho puede afectar a uno o más elementos de esta igualdad, alterando o no el neto patrimonial. O sea, la parte del neto patrimonial es la parte del patrimonio con sus resultados. Entonces podemos decir que hechos contables son todos los acontecimientos económicos administrativos que repercuten en el patrimonio de la empresa y por lo tanto son susceptibles de ser captados, representados y medidos por la contabilidad. Existen tres clases de hechos contables. Nosotros en esta primera clase vamos a dar hechos permutativos. Después están los modificativos y están los mixtos. Los hechos permutativos son los hechos contables que alteran el activo y el pasivo del capital, pero sin modificar su cuantía. Los hechos contables modificativos corresponden a los hechos contables que alteran la cuantía del neto. O sea, pueden variar en menor o mayor, disminuye o aumenta por el activo o por el pasivo, cuando aumenta el activo o cuando aumenta el pasivo. Y los mixtos son los hechos que implican simultáneamente una permuta y una modificación del neto, ya sea por aumento o bien por disminución de este. Tenemos que conocer las reglas del cargo de abono. El activo aumenta en el debe, así como su valor inicial también es positivo, y disminuye en el haber. El pasivo aumenta en el haber. Los incrementos del pasivo, así como su valor inicial, y disminuye del lado del debe. El neto tiene igual la regla del pasivo. El valor inicial más los incrementos aumentan en el haber y las disminuciones en el debe. Las pérdidas aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y las ganancias aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Los aumentos, por supuesto que ponemos con signo positivo y las disminuciones con negativo. Ahora vamos a dar el primer tipo de hechos permutativo del activo por aumento y por disminución. Acá, por ejemplo, no varía el importe del activo, pero se modifican sus componentes. Por ejemplo, para demostrar los diferentes casos partimos del siguiente. Estática patrimonial. La empresa unipersonal de ARCO del señor Erico presenta la situación patrimonial siguiente. Estado de situación patrimonial de la empresa del señor Arsenio Erico, practicado el 31 de diciembre. De ahí vamos a partir con este último balance. Y acá vamos a mirar, ¿verdad? Que en este último balance vemos que caja tiene 500.000, documentos ha cobrado 1.000.000, cliente 1.000.000. En total, 1.500.000. Existencia, 1.500.000. Total de activos, 3.500.000. El pasivo, tenemos por un lado deudas, documento a pagar, proveedor 700.000, total pasivo 1.500.000. El patrimonio, tenemos capital 1.500.000, pérdida 500.000, total de patrimonio 2 millones. Total pasivo y patrimonio neto es 3.500.000, como vemos es igual que el activo. Ahora, trasladando este balance en la ecuación patrimonial va a quedar de la siguiente manera. Por un lado el activo y del otro lado el pasivo más el neto. De ambos lados la ecuación debe dar 3.500.000. Aquí están los bienes, los derechos de un lado, que son el activo, y las obligaciones y el aporte propio del otro lado, que es el pasivo. Ahora vamos a ver la primera dinámica patrimonial, cómo afecta a nuestros hechos contables. Dice, el 2 de enero del 2019 se realizan las siguientes operaciones. Compra al contado de mercadería por guaraníes 200.000. Casa Luna paga en efectivo una parte de su deuda, 150.000. Ahora, en esta primera operación aumentan las mercaderías en 200.000. ¿Por qué? Porque compramos mercadería. Aumenta el activo mercadería
pero va a disminuir nuestra caja porque pagamos en efectivo. Y A quiere decir incremento del activo es igual a disminución del activo. Va a quedar de esta forma la siguiente. Mercadería tenemos por un lado 200.000 que entra en el debe y caja que sale en el haber, 200.000. En la segunda operación dice que un cliente paga 150.000 en efectivo. Entonces va a entrar caja porque recibimos el dinero en efectivo. ¿Y quién es el que paga? El cliente Casa Luna. Va a disminuir el cliente Casa Luna en 150.000. Ahora, ¿cómo va a afectar este hecho? Si nosotros miramos el activo inicial, teníamos cajas 500.000, mercadería 1.500.000, documentos por cobrar 1.000.000 y clientes 500.000. Total activo 3.500.000. Acá en la modificación vamos a poner la parte que se modificó. Aumenta 150.000, por eso ponemos positivo. ¿Por qué? Porque Casa Luna pagó en efectivo. Pero también hay una disminución de 200.000. ¿Por qué? Porque nosotros compramos mercadería. Entonces, nuestro activo final va a quedar 450, porque 500.000 más 150.000 menos 200.000 queda 450. Y mercadería que aumentó, ¿verdad? En 200.000 va a quedar 1.700.000. Y cliente que de 500.000 que estaba inicialmente salió 150.000 y va a quedar 350. Y si ustedes ven el total de activos, al inicio era 3.500.000. Después de esos hechos, volvió a quedar 3.500.000. Por eso se llama permutativo, porque se cambian nomás de lugar los valores, pero al final queda el mismo activo. El pasivo y el neto no tuvieron movimiento. Y los importes trasladados en la ecuación va a quedar de la siguiente manera así. Activo 3.500.000, pasivo 1.500.000 y neto 2 millones, que no tuvo variación. Los hechos permutativos del pasivo por aumento y disminución son hechos contables que modifican la composición del pasivo sin alterar su importe. Ahora el 5 de enero vamos a comprar el supermercado Santa Rosa un documento, perdón, el, el supermercado Santa Rosa exige al señor Érico que documente su deuda. O sea, nosotros le debíamos 700.000, que era proveedores, pero ahora quiere que se le firme un pagaré. Y al firmar un pagaré va a ser documentos a pagar. Entonces, nosotros vamos a ver que va a disminuir proveedores y va a aumentar documentos a pagar. Entonces, la cuenta, el asiento va a entrar proveedores supermercado Santa Rosa, porque sabemos que proveedores disminuye el lado del debe. Y va a aumentar documentos a pagar. Y si llevamos eso al balance, con las modificaciones, vemos que en el pasivo inicial tenemos 800.000 documentos a pagar, pero que va a aumentar en 700.000, va a quedar 1.500.000. Y proveedores que era 700.000, va a disminuir ese y va a quedar cero al final. Pero si vemos el total de pasivo al inicio y el total de pasivo al final, dan los mismos valores, no se modifican, se permutan nomás los valores. Y si eso se lleva a la ecuación, vemos que acá, por ejemplo, desaparece proveedores, el proveedor va a ser cero, pero el valor del pasivo siempre va a ser 1.500.000. Ahora, permutativo del neto. Acá, por ejemplo, cuando se altera la composición, pero no se modifica su cuantía. Por ejemplo, la utilidad que se tenía en el balance, que era 500.000, se decide capitalizar. Entonces, en este caso va a entrar pérdida ganancia 500.000 y va a salir capital. Entonces se va a capitalizar ese resultado en 500.000 y ese es el asiento. Entra pérdida ganancia en el debe. ¿Por qué? Porque en el debe disminuye las cuentas del neto y capital aumenta. Ahora este hecho va a incidir de esta forma que ven viendo cómo va a quedar en el balance. En el balance al inicio teníamos capital 1.500.000. Modificando, o sea, llevando pérdida y ganancia a capital, va a aumentar el capital en 2 millones.
y pérdida y ganancia va a disminuir. Pero vemos también acá que el neto inicial era 2 millones y el neto final va a ser otra vez 2 millones. Y llevando a la ecuación final va a quedar los mismos valores, solo que acá pérdida y ganancia ya no tenemos el 500.000, pasó todo a capital. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, permutativo del activo y pasivo por aumento. Por ejemplo, en fecha 15 de enero, el señor Érico decide comprar una nueva partida de mercadería, pero esta vez va a comprar a crédito, no va a pagar en efectivo. Ahí, por ejemplo, va a haber un aumento de activo, pero va a haber un aumento del pasivo también. Por eso es IA es igual a IP. Entonces, el asiento va a quedar de esta forma. Mercadería entra 300.000, pero vamos a tener una deuda con proveedores que va a ser 300.000 también. Mercadería aumenta su valor, entonces está en el debe de más 300.000. Y proveedores también aumenta su valor. Y sabemos que el pasivo aumenta hacia el lado del haber. Si nosotros llevamos este en el balance, vamos a ver que mercadería se modifica en el debe positivamente y es más 300.000, va a quedar en 2 millones. Y el pasivo va a aumentar también en el haber más 300.000 y va de 1.500.000 que teníamos al inicio va a quedar 1.800.000. Y el activo que teníamos 3.500.000 al inicio vamos a quedar en 3.800.000. Y eso se va a llevar a la ecuación patrimonial llevando. Vamos a ver que ahora nuestra mercadería aumentó 2 millones, ahora es 3.800.000 el total de nuestro activo. Y nuestro pasivo también aumentó. Y la ecuación al final da lo mismo. 3 millones el activo, 3.800.000 el activo, el pasivo más el neto es 3.800.000 también. Ahora permutativo del activo y pasivo por disminución. En este caso, nosotros tenemos un documento a pagar y vamos a pagar ese documento. O sea, nuestro documento a pagar quedó en 1.500.000, ¿verdad? Y después vamos a pagar 200.000 en caja. De esta forma entonces va a salir caja de nosotros de forma negativa. Caja va a disminuir de 450 que teníamos, ahora va a quedar 250, y documentos a pagar de 1.500.000 que teníamos, ahora va a quedar 1.300.000. En este caso, nuestro total de activos, si ustedes se fijan, es 3.800.000 y queda nuestro activo final 3.600.000. Y nuestro pasivo inicial era 1.800.000 y queda nuestro pasivo final 1.600.000. Al final, la ecuación va a quedar de esta forma. El activo por un lado 3.600.000 y el pasivo y el neto del otro lado 3.600.000 también. Bueno, hasta acá es nuestra presentación de la parte permutativa del activo.